Bueno, a mí me han pedido hablar un poco de cómo se aplican los principios agroecológicos para el diseño de sistemas agrícolas que sean productivos, biodiversos, resilientes. No voy a tocar tanto la resiliencia ya que Clara se describió esto. Sin embargo, es importante entender los principios fundamentales de la agroecología para el diseño, para alimentar la humanidad en tiempos de crisis como las que estamos enfrentando. La agricultura, como ustedes saben, es un proceso de artificialización de la naturaleza, donde nosotros, por ejemplo, botamos un bosque, se corta un bosque, que es un bosque biodiverso, y se transforma en un monocultivo de caña o un monocultivo de maíz o de algodón, de lo que sea. Y lo que hacemos entonces es básicamente reducir la biodiversidad de esos sistemas y crear sistemas muy simplificados. En la naturaleza no se necesita aplicar pesticidas, no se necesita aplicar fertilizantes porque el sistema es autorregulado debido a la biodiversidad que tiene. Hay muchas interacciones ecológicas entre los diferentes componentes y eso hace que el sistema subsidie su funcionamiento. El ciclaje de nutrientes, la regulación de plagas, todo sea de forma natural debido a esa biodiversidad que existe, que está interactuando. Cuando nosotros rompemos eso y creamos monocultivos, entonces los sistemas son dependientes de insumos externos. Entonces, un extremo son estos monocultivos que hemos creado, que ocupan el 80% del 1.5 billones, o sea, 1.500 millones de hectáreas de agricultura que existen en el mundo. 80% son monocultivos, altamente vulnerables, que utilizan más de 5 billones de ingredientes activos, de kilos de ingredientes activos por año, que están causando una serie de problemas en el mundo. O la otra forma de artificialización, que esta sería la extrema, la otra es la agricultura campesina, ¿cierto? Que solamente ocupa el 20% del área mundial, sin embargo produce entre el 50 y el 70% de los alimentos que nosotros comemos. La agricultura industrial no está interesada en producir comida, está interesada en producir biomasa. Estos sistemas, por ejemplo, estos son sistemas del Asia, estos sistemas son de pequeña escala, muy biodiversos. Aquí tenemos un sistema basado en arroz, pero este sistema no solamente produce arroz. En este sistema ustedes ven que hay árboles frutales que están produciendo frutas. En las épocas secas hay una rotación con cultivos como soya y otros cultivos. En este sistema existen peces que son una fuente de proteína importante. Estos peces, además de dar alimento a los agricultores, tienen una función ecológica. Por un lado, controlan las malezas y también controlan los insectos, como ven ahí, que hay unos cicadélidos que tienen unos virus, que traen unos virus, y entonces los regulan. También los agricultores fomentan la azola, que es una simbiosis entre una alga y un helecho, que puede fijar hasta 200 o 240 kilos de nitrógeno por hectárea, del cual 40% es utilizado por el arroz. Entonces, sin embargo, si la azola permanece en el sistema, puede sofocar el oxígeno, acabar el oxígeno del agua y por lo tanto acabar la vida, principalmente de los peces y otros organismos. Entonces lo que hacen los agricultores es que meten patos, y esos patos entonces también consumen el azola, consumen también algunos insectos, algunas malezas. Entonces, de esta manera ustedes ven que el sistema funciona basado en los principios agroecológicos. Lo único que tiene que hacer el agricultor es como ensamblar la biodiversidad, y esta biodiversidad a través de sus interacciones entonces empieza a regular las malezas, a regular los insectos, a producir el reciclaje de alimentos, de nutrientes del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros una fuente de inspiración ha sido el conocimiento tradicional, el conocimiento milenario, que las universidades occidentales han ignorado, y sobre todo las carreras de agronomía. Sin embargo, este conocimiento ha sido fundamental en el desarrollo de la agroecología. Estos agricultores, por ejemplo, este es un agricultor de café en Puebla, en México, pueden manejar 250 especies de plantas. Por lo tanto, tienen un conocimiento empírico muy importante que de alguna manera nosotros tenemos que crear un diálogo de saberes. Y ahí es donde aparece la agroecología. La agroecología es una ciencia que trata de crear un puente, ¿cierto?, de comunicación, un diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional milenario y las ciencias occidentales modernas como la ecología,
las ciencias del suelo, etcétera, etcétera, las ciencias sociales, y de ahí surgen unos principios. Esos principios, entonces, toman formas tecnológicas de acuerdo a las realidades sociales, ambientales, económicas, culturales de cada región. Entonces, la agroecología no es un conjunto de recetas, ni un conjunto de técnicas, sino un conjunto de principios. Y esos principios, como decía, toman formas tecnológicas de acuerdo a las realidades. Entonces, estos principios, que son 6, los principios ecológicos, hay también principios sociales, los cuales no voy a tocar acá. Estos principios se aplican para poder diseñar estos sistemas que van a ser biodiversos, resilientes, productivos y que nos van a dar la comida del futuro. Hay que mejorar el reciclaje de la biomasa, de manera de optimizar la materia orgánica, el ciclo de nutrientes. Hay que fortalecer el sistema inmunológico del agroecosistema. Hay que activar la biología del suelo. Por lo tanto, el libro de Marina es fundamental. Minimizar las pérdidas del sistema, de energía, de aguas, de nutrientes, de biodiversidad. Diversificar el sistema, romper los monocultivos, diversificarlo a nivel de especie, a nivel genético, a nivel del paisaje, ¿cierto? Pero no solamente hacer diversidad, como decía Clara, tiene que haber interacciones, tiene que ser complementaria. No se trata de producir muchos cultivos juntos. Si esos cultivos no se complementan ecológicamente, no tiene sentido la diversificación. Y, por lo tanto, esto de las interacciones es fundamental. Las sinergias en el sistema son fundamentales. Entonces, vemos que estos principios toman formas de práctica y esas prácticas son las que fomentan los procesos fundamentales. Por ejemplo, si yo utilizo un cultivo de cobertura, un abono verde, ese abono verde es una práctica que refleja un principio. ¿Cuál? Reciclaje de materia orgánica, activación biológica del suelo, minimización de pérdidas. Esa práctica toca varios principios. Pero esa práctica además fomenta procesos, como por ejemplo, al yo cubrir el suelo, activo la biología del suelo. Esa biología del suelo es fundamental en el reciclaje de nutrientes, en la defensa de las plantas contra enfermedades, porque hay muchos antagonistas en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, para saber si nosotros estamos aplicando los principios ecológicos en forma correcta y si los procesos se están dando en forma óptima, lo que utilizamos son indicadores. Indicadores que nos permiten en forma muy rápida ver si la biología del suelo, la sanidad de las plantas, la fertilidad del suelo, la calidad del suelo se están dando en forma óptica. Entonces, lo que hace la agroecología es que si existen sistemas convencionales de agricultura, nosotros los queremos convertir hacia la agroecología, ¿cierto? Para eso aplicamos los principios, con prácticas que fomentan procesos, y hay varios niveles de la conversión. Por ejemplo, supongamos que quisiéramos convertir este valle en agroecológico, donde tendríamos que romper el monocultivo de la caña de azúcar. El primer paso muchas veces consiste en aumentar la eficiencia en el uso de los insumos, como sería el manejo integrado de plagas, que muchas veces se transforma en un manejo inteligente de pesticidas, porque lo que se hace es se monitorea si las plagas alcanzan un cierto nivel económico, y si lo alcanzan, entonces se aplican medidas de control, que generalmente son pesticidas o otros medios. El otro paso, más allá, es lo que llamamos la sustitución de los insumos, es decir, pasar a la producción orgánica. Y el tercer paso sería el rediseño del agroecosistema ya basado en los principios agroecológicos. Entonces, la sustitución de insumos, la sustitución de insumos consiste en que, bueno, yo empiezo a no utilizar los productos agrotóxicos, sino que ya entro en un proceso de certificación y voy a utilizar mis insumos orgánicos. En este caso, esto es en California, hay un agricultor que está produciendo fresas, llama a una empresa que le trae el compost, porque este agricultor no produce compost porque no tienen animales, no tienen suficiente biomasa, etc. Se aplica a la dosis que ellos dicen, por ejemplo, 10 toneladas por hectárea, y después se produce un monocultivo, ¿cierto? Esta es una fresa orgánica certificada en California, pero que no se diferencia desde el punto de vista estructural de un monocultivo convencional. Lógicamente que tiene mucho más biología, hay menos residuos tóxicos, pero estructuralmente no es muy diferente a un sistema, ¿cierto?, convencional, y por lo tanto necesita insumos. ¿Por qué? Porque carece de la biodiversidad funcional, que sería la que estaría promoviendo los procesos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, aquí, por ejemplo,
Estos son trabajadores rurales, la mayoría campesinos desplazados de México por el NAFTA, que están aplicando Metacilius, que es un ácaro predator, que lo venden comercialmente. Entonces todas las semanas entran y aplican ese producto, y de esa manera entonces el sistema funciona, pero basado en una sustitución de insumos. Es decir, aún es un sistema no autónomo, sino dependiente de insumos externos. Estos son viñedos en Chile, orgánicos, donde ustedes ven que se certifica esta fruta orgánica, los vinos se certifican orgánicos, pero estos sistemas dependen de 18 diferentes productos. Y estos productos muchas veces son carísimos, por lo tanto los costos de producción se elevan, y también hay contradicción entre un producto y otro. Por ejemplo, se aplica azufre para el control de enfermedades, para el mildiu, para la botritis, etc. Y ese azufre mata avispas que controlan biológicamente ciertas plagas que se liberaron también comercialmente, que controlan ciertas plagas de la parra. Entonces se dan cuenta claramente que hay contradicciones en este manejo, y estos sistemas entonces no se diferencian mucho de la lógica de la agricultura convencional, donde todavía nos enfocamos en los síntomas, en los factores limitantes, dependemos en insumos externos, en el monocultivo. Lo que tenemos que hacer es pasar a un sistema que, primero, entiende las causas raíces de los problemas. ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay deficiencia de nutrientes? ¿Por qué hay enfermedades? Segundo, nosotros nos interesa fomentar los procesos ecológicos. Tenemos que también fomentar las interacciones entre los diferentes componentes para estabilizar y diversificar el sistema. Entonces, en los principios agroecológicos, cuando llevamos a la práctica, se enfoca en dos pilares fundamentales. Uno, el manejo de la diversidad abajo del suelo, es decir, todo lo que sea incremento de materia orgánica, incremento de reciclaje, activación biológica del suelo. Y el otro pilar sería el pilar del manejo de la diversidad arriba del suelo, es decir, cómo romper los monocultivos, cómo diversificar a nivel de paisaje, a nivel de especies, a nivel genético. Entonces, voy a pasar muy rápido esta parte porque ya Clara tocó algunos aspectos y la doctora Marina y su grupo enfatizan mucho lo que tiene que ver con manejo de suelo. Primero, nosotros queremos incrementar la materia orgánica de los suelos, su estructura, ¿cierto? Porque la materia orgánica tiene una serie de efectos muy importantes en el suelo. Una manera rápida de saber si nuestros suelos tienen o no materia orgánica y actividad biológica es, por ejemplo, colocar un terrón en agua por unas 24 horas y ver si ese terrón permanece activo o no, digamos, íntegro después de ese proceso. Si se disuelve, quiere decir que ese suelo no tiene materia orgánica, no tiene actividad biológica, no hay pegamentos que han sido producidos por los microorganismos y por lo tanto tiene una estabilidad, ¿cierto?, de la estructura muy débil. Entonces ese suelo no tiene materia orgánica, no tiene actividad biológica.